A veces, nuestra mente se convierte en una plaza llena de voces, donde cada una grita más fuerte que la otra, intentando llamar nuestra atención. Te ha pasado, ¿verdad? Estás en silencio, pero dentro de ti hay un ruido que no se calla, pensamientos que se atropellan, miedos que se disfrazan de urgencias, deseos que empujan como si el presente nunca fuese suficiente. Quiero que, antes de seguir, pienses en esto. ¿Tu vida está dirigida por lo que realmente importa o por lo que más grita en tu interior? Y ahora escribe en los comentarios la frase: no alimentaré el ruido, escucharé lo verdadero. Ese será tu primer voto de compromiso con el estoicismo. Empezar a distinguir entre el bullicio que desgasta y la voz serena que orienta. El ruido no es solo externo, ni son únicamente las redes sociales o la presión de los demás. El ruido más peligroso nace en ti, cuando conviertes cada pensamiento en un hecho inapelable, cuando confundes una sospecha con la verdad, o una emoción repentina con una decisión definitiva. Ese tumulto interno te arrastra a reaccionar sin medida, a vivir como si siempre hubiera una alarma sonando. Pero dime, ¿de verdad lo urgente que sientes pertenece a la hora o son huellas del miedo y del deseo descontrolado que se pegan a tu mirada? El poder del estoico reside en apagar esas sirenas ilusorias, callar interpretaciones tóxicas y recuperar el mando de su propio juicio. Esa es la auténtica corona, no la que brilla, sino la que gobierna el alma. Cuando el ruido deja de recibir escenario, ocurre algo que parece magia, pero es puro orden interior. Las piezas empiezan a colocarse solas, no porque el mundo se vuelva dócil, sino porque la mirada deja de incendiarlo todo con juicios precipitados y aprende a nombrar lo que sucede con sobriedad. La ansiedad se reduce cuando comprendemos que gran parte de su fuerza venía de adjetivos que nosotros mismos añadíamos a los hechos. Entonces, lo que antes parecía un monstruo se encoge y se vuelve manejable. Ya no manda, informa. Pregúntate ahora, ¿qué hecho hay delante, sin adornos? Escribe en los comentarios: veré las cosas como son, no como el pánico las pinta. Ese es tu segundo voto: devolver proporción para recuperar libertad de respuesta. Eliminar el ruido es un acto de soberanía, reinstalar fronteras entre lo que depende y lo que no depende de tu gobierno interior, y dejar de librar guerras que nunca fueron tuyas. Cuando todo se convierte en problema, la mente es una plaza sin guardia. Cuando reinstalas el límite, redescubres tu dominio y ahorras fuerza para lo esencial. La atención deja de ser moneda arrojada al viento y vuelve a ser semilla que se planta con intención. Donde descansa la atención, la realidad florece. Donde se dispersa, la vida se fragmenta. Aquí nace el giro. Las decisiones dejan de ser reacciones y se convierten en respuestas con dignidad, porque la proporción ha vuelto a casa. Y con la proporción llegan relaciones más honestas y oportunidades discretas que no gritan, simplemente encajan. Hay un momento de quiebre que cambia la temperatura del alma, cuando descubres que la ansiedad solo manda porque le cediste el escenario. El foco estaba atrapado entre lo que ya pasó y lo que aún no llegó, y el presente quedaba huérfano, exagerado por adjetivos que incendiaban cualquier hecho. Cuando empiezas a describir la realidad con sobriedad, sin adornos dramáticos, el supuesto monstruo se queda sin máscara y se vuelve manejable. No desaparece, pero pierde el poder de dictar tu respiración. Entonces te miras por dentro y te preguntas: ¿qué parte de esto depende realmente de mi gobierno interior? Respira, nombra lo que es y deja que lo demás siga su curso. Escribe en los comentarios: domino mi juicio, no mis miedos. La serenidad no es frialdad, es potencia contenida, es temperatura emocional que baja para que suba la fuerza moral. No se trata de huir del dolor ni de idolatrar el placer.
sino de colocar cada impulso en su sitio para que la visión recupere nitidez. Con esa claridad, el drama se desinfla y aparece la proporción. Las decisiones dejan de ser disparos reflejos y se convierten en respuestas con dignidad. Empiezas a ver cómo, sin gritar, lo que suma se acerca solo. Vínculos más honestos, oportunidades discretas, caminos que encajan con tu carácter. Porque cuando la casa interior está ordenada, lo valioso reconoce su lugar y lo inútil pierde agarre. Y la vida, por fin, vuelve a tener suelo bajo los pies. La atención es la llave. Maestra, donde la colocas, crece. Si la depositas sobre el ruido se multiplica. Si la nutres con lo verdadero, la vida se reorganiza con una calma que sorprende. Por eso, el primer entrenamiento es sencillo y radical. Cada vez que notes la mente acelerada, formula esta pregunta en voz baja. ¿Qué es esto exactamente sin mis adjetivos? Haz una pausa. Verás cómo la urgencia se encoge y aparece un margen para elegir. En ese margen se rescata la soberanía. Recuperas el trono de la razón y reduces la tiranía de las interpretaciones. Escribe en los comentarios: yo elijo dónde coloco mi atención. No te confundas. El silencio después del ruido no es vacío, es presencia afinada. Es el espacio donde la valentía deja de ser estruendo y se convierte en constancia, donde la disciplina no es rigidez, sino estabilidad, donde la justicia no busca aplausos y la sabiduría no presume. Esas virtudes no decoran tu pared mental, sostienen el techo de tu casa interior. Cuando la estructura está firme, el viento puede soplar fuerte y, aún así, lo esencial permanece. Lo que no suma se despega porque no encuentra agarre. Lo que suma se acerca porque reconoce terreno fértil. Y es entonces cuando empiezas a notar que no necesitas perseguir lo correcto. Lo correcto te encuentra porque ya hay orden dentro. No confundas serenidad con resignación. La serenidad estoica es un motor silencioso que te devuelve la capacidad de actuar sin drama, de medir tus pasos sin perder la fuerza. Cuando preguntas, ¿qué es esto exactamente?, la escena cambia de color. Lo que antes ardía ahora se ve con contornos nítidos y con esa nitidez emerge una libertad concreta. Dejas de contratar al ruido para narrar tu vida y vuelves a escribir con tu propia voz. En ese instante, lo que suma empieza a gravitar sin pedir permiso. Decisiones coherentes, relaciones sinceras, oportunidades que no hacen espectáculo. Todo encaja no por magia, sino porque dentro hay orden. La narrativa del caos pierde su guión cuando rechazas inflar cada hecho con suposiciones. En vez de ¿por qué a mí?, te preguntas ¿qué es esto y qué puedo hacer con ello? Ese desplazamiento te saca del papel de víctima y te sienta en el trono del propio juicio. Desde ahí, las reacciones dejan paso a respuestas y la dignidad reaparece como una columna firme. Lo verás en lo cotidiano. Eliges no responder desde el pique, no ceder a la urgencia que no te pertenece, no confundir turbulencia con verdad. Escribe en los comentarios: responderé con dignidad, no con prisa. Ese es tu siguiente compromiso, sostener la proporción para que tu fuerza no se disperse. Hay una limpieza de la mirada cuando reinstalas fronteras entre lo que depende de ti y lo que no. Dejas de pelear con sombras y te ocupas de lo tangible, tu juicio, tu palabra, tu siguiente gesto. Cada vez que distingues, te ahorras una guerra y recuperas una porción de paz. La atención deja de ser moneda arrojada y vuelve a ser semilla plantada en terreno fértil. Lo notarás en lo pequeño: menos ganas de discutir por impresiones, más disposición a verificar hechos, menos prisa por concluir, más paciencia para observar, y entonces la vida, sin gritar, empieza a alinearse como si por dentro alguien hubiese ordenado los muebles. La práctica es concreta. Cuando el impacto emocional te golpee, cambia la pregunta:
En lugar de ¿por qué esto a mí? Dilo claro. ¿Qué es esto exactamente y qué parte me toca? Esa rotación del eje enfría el drama y abre espacio para la acción digna. Te saca del torbellino y te devuelve el timón. Desde ahí eliges mejor. No respondes desde la punzada, sino desde la claridad. No persigues aprobación, buscas coherencia. Escribe en los comentarios, separaré hecho de interpretación. Hoy. Ese es el compromiso que convierte una emoción incendiaria en combustible para el carácter. El silencio cualificado no es retirada, es presencia que decide. Ahí la valentía se muestra como constancia diaria, la disciplina como estabilidad, que sostiene, la justicia como rectitud que no busca aplauso y la sabiduría como ese hilo firme que mantiene el techo de tu casa interior. Con ese cuadrilátero de virtudes sosteniendo tu vida, el viento puede doblar las ramas, pero no tumba el tronco. Y cuando el tronco no cae, lo que no suma se despega solo por falta de agarre, mientras lo que suma se acerca por afinidad. No hace ruido, no luce, no compite, encaja. Ese es el signo de que el orden volvió a casa. Elegir eliminar el ruido es escoger la textura de tu existencia. Dejas de remendar una colcha con retales de deseos en guerra y tejes un tejido congruente donde cada hilo tiene razón de estar. La mente aprende a tolerar su propia intensidad sin incendiarse. El corazón aprende a sentir sin quebrarse. El cuerpo aprende a estar sin huir. No es un estado raro por místico, sino por exigente. Requiere honestidad radical, menos teatro del ego y más coraje para mirar lo que es. Cuando esa valentía se estabiliza, la vida deja de ser vitrina y vuelve a ser camino. Escribe en los comentarios, caminaré sin ruido, con razón y corazón. Tranquilizarse no es aflojar, es ajustar la mira para que cada paso tenga dirección. Cuando eliges no alimentar lo que grita y comienzas a nutrir lo que es verdadero, la vida se recoloca con una naturalidad que sorprende. Observas cómo baja a la mitad el ruido que antes parecía indiscutible y aparece un suelo firme para decidir con calma. Ahí es donde surgen las elecciones coherentes, pequeñas, discretas, consistentes. Nada de explosiones, nada de promesas vacías, solo la fuerza estable de lo que encaja contigo. Pregúntate, ¿qué gesto mínimo hoy sostiene mi casa interior? Escríbelo y cumple. Escribe en los comentarios, hoy actúo sin ruido, con claridad. Ahora toca práctica, 3 pasos para cortar el bullicio. 1. Nombra el hecho sin adjetivos. Ha ocurrido X. 2. Distingue tu esfera. Me pertenece y no me pertenece Z. 3. Elige la respuesta más digna disponible. Ahora, repite el ciclo cada vez que la mente te arda. Verás cómo la urgencia se encoge y la proporción vuelve a su lugar. Este pequeño protocolo no maquilla el dolor ni anestesia el deseo. Los ordena. Y cuando el dolor y el deseo encuentran su sitio, dejan de mandar. Entonces, lo que suma se acerca sin exigir aplausos y lo que dispersa se cae solo por falta de adherencia. Hay una evidencia que golpea suave pero firme. Mucho de lo que duele no es el hecho, es el relato inflamado que colgamos sobre él. Al quitar los adjetivos incendiarios, la escena deja de arder y aparece la textura real de lo que sucede. Entonces ya no reaccionas como si todo fuese vida o muerte, sino que respondes con la calma de quien ha recuperado el mando. Esto no te apaga, te madura. Aprendes a sostener el pulso sin forzar, a notar cómo la prisa pierde volumen cuando la nombras por su nombre, y en ese silencio vivo, lo que suma se ordena sin pedir permiso. Escribe en los comentarios, haré sitio a lo verdadero y apagaré el ruido. Cada emoción trae un mensaje, pero no todas merecen un decreto. El estoicismo te enseña a escuchar sin entregarte,
a sentir sin hipotecar tu juicio. Cuando la ola sube, respira, describe y separa. Hecho, interpretación, respuesta. Ese pequeño protocolo te devuelve la proporción y te ahorra arrepentimientos. Con el tiempo, verás que no necesitas gritar por dentro para que la vida te oiga. Basta con sostener la dirección. La casa interior se asienta y con ella llegan vínculos más sinceros y oportunidades discretas que encajan sin espectáculo. Ese es el camino, menos ruido, más verdad, más acción digna. Hay momentos en los que la mente parece un mercado en hora punta. Cada pensamiento empuja, cada miedo regatea, cada deseo quiere pasar primero. Si te quedas ahí, acabas pagando con tu paz lo que no vale su precio. La salida no es taparte los oídos, es aprender a escuchar con criterio. Pregúntate, ¿qué datos tengo? ¿Qué supongo? ¿Qué puedo elegir ahora? Esa triada te devuelve el timón. Notarás cómo el pulso se estabiliza y la voz interna se hace más clara. Y con esa claridad, el día se recoloca. Lo prioritario emerge, lo secundario espera, lo inútil cae por su propio peso. Escribe en los comentarios, hoy priorizo lo que cuenta, no lo que grita. El caos interior pierde fuerza cuando recuperas hábitos de suelo firme, dormir a horas decentes, mover el cuerpo, comer con moderación, ordenar el espacio. Nada de esto suena épico, pero construye la base de tu gobierno interior. Desde ese suelo, pensar es más limpio y decidir es menos costoso. No es perfeccionismo, es higiene mental. Si hoy algo te arrastra, revisa la base antes de filosofar en exceso. La serenidad no es una nube, es carpintería. Se arma con piezas pequeñas, repetidas y congruentes, y cuando la base sostiene, la cabeza piensa mejor y el corazón siente sin desbordarse. Cuando la mente deja de contratar ruido para contarte la vida, aparece una lucidez que no necesita gritar. En esa lucidez, eliges con calma y actúas con firmeza. No confundes intensidad con verdad, ni velocidad con acierto. Empieza a gravitar a tu alrededor lo que suma, personas que no negocian su integridad, oportunidades que encajan con tu carácter, decisiones que no te rompen por dentro. No hay espectáculo, hay encaje. Y cuanto más orden hay dentro, menos tentación sientes de perseguir lo que no te corresponde. Pregúntate ahora, ¿qué decisión coherente puedo tomar hoy, aunque nadie la aplauda? Escríbela y cúmplela. Escribe en los comentarios, hoy elijo lo que encaja. El corazón encuentra suelo cuando dejas de confundir turbulencia con verdad. De pronto, el drama que antes te arrastraba pierde combustible y esa misma energía se vuelve dirección. No es magia, es proporción recuperada. Las respuestas sustituyen a las reacciones, la dignidad desplaza a la prisa, la claridad corta la niebla donde antes solo había ruido. Te sorprenderá ver que la vida no se vuelve fácil, pero sí más nítida. Hay menos fricción inútil, menos promesas huecas, menos peleas con fantasmas. Y así, paso a paso, la casa interior se fortalece hasta que el viento solo peina, no derriba. Ese es el signo silencioso de la soberanía. La mente gana fuerza cuando aprende a esperar un segundo más que el impulso. Ese segundo es tu reino. Ahí decides si alimentas el ruido o si nutres lo verdadero. Prueba hoy a practicar una micropausa antes de cada respuesta importante. Respira, nombra el hecho, separa la interpretación y elige lo digno. Verás cómo la urgencia pierde poder cuando no la obedeces de inmediato. Ese gesto pequeño te devuelve la proporción y evita decisiones que después pesan. Y cuando la proporción vuelve, también vuelve la libertad para actuar con calma. Escribe en los comentarios, hoy haré una pausa antes de responder. No hay soberanía interior sin rituales que la sostengan. Diseña anclas diarias que te devuelvan al centro. Una ducha en silencio, un paseo sin auriculares, 10 minutos de mindfulness.
respiración al amanecer, una mesa ordenada antes de dormir. Son gestos humildes, pero suman. Construyen el suelo donde tus mejores decisiones nacen sin dramatismo. Recuerda, lo que repites te construye y lo que interrumpes te libera. Apaga notificaciones 1 hora, termina lo empezado, di no cuando toque. Ese es el músculo de tu libertad. Se entrena todos los días, sin ruido y sin permiso. Si hoy sientes que todo te empuja, recuerda, la prisa no siempre es señal de importancia. Muchas veces ese es solo ruido con disfraz de urgencia. La mente inflamada confunde volumen con verdad, y ahí es donde te pierdes. Vuelve al centro con una pregunta sencilla. ¿Qué hecho tengo delante y qué puedo hacer con él ahora? Cuando te anclas a esa pregunta, aparece un margen de acción que no tenías. Ahí eliges con calma, no con pánico. Y la vida responde, aflojan los nudos, se ordenan los pasos, encajan las piezas. Escribe en los comentarios, hoy actuaré desde el hecho, no desde el ruido. Ese será tu anclaje cuando la ola suba. Hay decisiones que no hacen ruido y cambian una vida. Apagar una notificación, terminar una tarea pendiente, pedir perdón, decir no, irse a tiempo, quedarse cuando toca. Cada una de esas decisiones, sin aplauso, te devuelve soberanía. No buscan escenario, buscan encaje. Con ellas, tu casa interior se afirma y tu energía deja de fugarse por 1000 grietas. Entonces ocurre lo natural. Lo que suma te reconoce, lo que no suma se despega. Así, sin espectáculo, sin promesas, vacías, la claridad se convierte en tu manera de caminar. Tu día cambia cuando te tratas como a alguien a quien prometiste cuidar. Esa promesa no es sentimentalismo, es gobierno interior. Significa que, aunque haya tormenta, no te abandonas en mitad del mar. Te sostienes en lo que depende de ti, tu atención, tus palabras, tus gestos. Y con esa base eliges con calma incluso cuando el corazón late fuerte. Ahí se ve la madurez, no en suprimir lo que sientes, sino en ordenar la emoción para que no mande. Lo notarás en lo concreto. Hoy no respondes con pique, hoy no das explicaciones a quien no las merece, hoy cumples lo que dijiste. Escribe en los comentarios, hoy cumplo conmigo, aunque cueste. Elimina el ruido y verás lo que siempre estuvo ahí. Un cauce para la emoción, un espacio para la decisión, un camino que no necesita aplausos. Cuando la atención deja de desperdiciarse, todo gana relieve. Lo importante destaca, lo accesorio ocupa su lugar y lo falso se deshace. No es casualidad si comienzan a llegar personas más claras y oportunidades más honestas. Es afinidad. El orden interior atrae encaje exterior. Y como ya no hay prisa por demostrar, puedes dedicarte a construir. Así, paso a paso, sin espectáculo, tu vida recupera densidad. Eso es soberanía, dirigir la propia historia sin ruido. Hay un giro silencioso que lo cambia todo. Dejas de pedir permiso al mundo para estar en paz. No esperas a que el entorno sea dócil para actuar con dignidad. Tienes una regla clara. Primero veo, luego nombro, después elijo. Ese orden te protege del incendio interno. Y cuando te proteges, la vida se vuelve menos fricción y más construcción. Empiezan a aparecer decisiones que sostienen, no que desgastan. Personas que acompañan, no que dispersan. Pregúntate ahora, ¿qué elección pequeña hoy me alinea por dentro? Escríbela y cúmplela. Escribe en los comentarios, hoy honro el orden interior. La presencia cualificada es un tipo de silencio que da dirección. No es aislamiento, ni dureza, es un modo de estar atento sin ponerse a la defensiva. Ahí, la valentía es constancia, la disciplina es estabilidad, la justicia es rectitud y la sabiduría es sostén. No necesitas ruido para sentirte vivo, necesitas coherencia. Cuando la buscas, el pánico pierde audiencia y con menos audiencia se apaga.
Entonces, lo que suma se acerca sin espectáculo, porque reconoce un terreno fértil en el que echar raíces. Lo notarás. Menos necesidad de convencer, más ganas de construir. Ese es el pulso de una vida con tracción. La claridad gana cuando aceptas que cada atención es un voto. Lo que atiendes, crece. Si votas por el ruido, vivirás en sobresalto. Si votas por lo verdadero, construirás una calma que sostiene. Esta no es una promesa mágica, es un método: ver, nombrar, elegir. Repite ese orden hasta que se vuelva reflejo. Al principio cuesta porque la mente busca espectáculo. Con práctica descubrirás que la serenidad rinde más que la urgencia. Pregúntate, ¿qué quiero multiplicar dentro de mí con mi atención hoy? Escríbelo en los comentarios y honra ese voto durante 24 horas. Ese experimento te enseñará más que 1000 teorías. Cierra el círculo con una acción práctica. Adopta el corte del ruido en 3 momentos del día. Mañana, define una prioridad y sé fiel a ella. Tarde, elimina una distracción deliberadamente. Noche, escribe 2 líneas separando hecho de interpretación. Son 10 minutos en total, pero cambian la textura del día. Lo importante deja de pedir permiso y se convierte en camino. Y como dejas de alimentar lo que te dispersa, lo que suma se acerca por afinidad. No es premio, es consecuencia de un orden que ya vive en ti. Escribe en los comentarios: hoy practico el corte del ruido. Hay una decisión que reorganiza la vida. Elegir no ser escenario del ruido. Cuando el bullicio interno deja de recibir atención, la mente recupera su trono y el corazón baja la altura de la llama para subir la fuerza moral. Dejas de confundir volumen con verdad y urgencia con importancia. Entonces, lo esencial encuentra espacio, lo accesorio ocupa su lugar y lo falso se desvanece por falta de foco. Es un giro sereno, pero contundente. La atención vuelve a ser semilla y ya no moneda. Pregúntate, ¿qué atención invertirás hoy y en qué la retiras sin remordimiento? Escríbelo en los comentarios y sostén esa elección durante el día. Cierre práctico para anclar el cambio. Cada noche repasa una escena y escríbela en 3 líneas. 1. Hecho sin adjetivos. 2. Interpretación que infló el drama. 3. Respuesta que hubieras elegido con calma. Ese ejercicio afina la mirada y prepara el músculo del juicio para mañana. No necesitas horas, necesitas precisión. Con esa precisión, lo que suma gravita y lo que dispersa se despega. Y paso a paso, sin ruido ni permiso, la vida vuelve a ser camino y no vitrina. Ese es el resultado natural de una casa interior ordenada. Menos eco, más dirección. Hay aprendizajes que solo aparecen cuando callas la estridencia interior. Al bajar el volumen, descubres matices. Te das cuenta de qué personas te suman de verdad y cuáles solo ocupan espacio. De qué hábitos te sostienen y cuáles te sabotean. De qué objetivos nacen del carácter y cuáles son puro escaparate. En ese descubrimiento, la vida se recoloca sin empujones. Dejas de perseguir y empiezas a atraer, no por mística, sino por congruencia. Lo notarás en lo concreto: más foco, menos fricción, más constancia, menos altibajos. Escribe en los comentarios: hoy retiro mi atención de lo que me dispersa. Ahora integra todo en un desafío de 7 días. Cada mañana elige una única prioridad realista y escríbela. Antes de una decisión clave, haz una micropausa y formula la tríada: hecho, interpretación, respuesta. Al anochecer registra 2 líneas: dónde cortaste ruido y qué aprendiste. Si fallas, no dramatices. Ajusta y sigue. El objetivo no es perfección, es tracción. Tras una semana, compara tu pulso, tu claridad y tu energía. Si se han estabilizado, mantén el protocolo. Si aún hay ruido, reduce frentes hasta que puedas sostener el orden por dentro.
Ese es el compromiso estoico. Constancia sin espectáculo. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo esencial. El ruido domina solo cuando le das escenario. Hoy eliges retirarle el foco y devolver el trono a tu razón. No vas a vivir en pausa, vas a vivir con presencia. Ver, nombrar, elegir, ese será tu orden. Cuando lo sostienes, la ansiedad encoge y la dignidad crece. Lo importante, encuentra espacio y lo que distrae se disuelve por falta de atención. No es casualidad si desde ahora las piezas encajan mejor. Es consecuencia de una casa interior ordenada. Escribe en los comentarios: hoy retiro el foco del ruido y sostengo mi razón. Acción final directa y sencilla. Durante las próximas 24 horas, cada vez que notes una ola emocional, di en voz baja: hecho, interpretación, respuesta, y elige el primer gesto coherente disponible. Registra al final del día una escena donde cortaste el ruido y otra donde aún te arrastró. Aprende de ambas, sin drama. Repítelo 3 días seguidos. Verás cómo aumenta el suelo firme, baja la urgencia y aparece una libertad tranquila para actuar. Ese es el sello del estoicismo vivo. Menos eco, más dirección, menos espectáculo, más construcción. Nos vemos en el camino.